Buenas tardes. En el programa anterior habíamos hablado del arte de la guerra y habíamos dicho que en el arte de la guerra había que seguir una serie de pasos que eran procedentes precisamente para lograr el objetivo fundamental de la guerra o del arte de la guerra, que es el éxito. Y esos tres pasos eran: el primer paso era acabar con la estrategia del enemigo o del aliado, perdón, o del competidor estratégico o del aliado estratégico, acabar con su estrategia. El segundo paso es acabar con, con sus aliados estratégicos. Y el tercer paso, que es el paso fundamental, es acabar con el ejército del enemigo. Esos tres pasos son necesarios precisamente para consolidar el éxito en cualquier problemática que genere guerra o que genere otro tipo de eventos sociales donde realmente se ubique la situación de competencia. Y habíamos dicho que uno de los problemas fundamentales es estudiar el terreno. Por ejemplo, en el caso de ahorita, estudiar el terreno significa qué tipo de estrategia vamos a combatir. ¿Cuál es la estrategia que los Estados Unidos o la China o los rusos deben aplicarse cada uno de ellos desde el punto de vista geopolítico para poder acabar con su estrategia? Porque la guerra digamos, violenta, la guerra militar, en este momento no la podemos considerar porque sería una destrucción mutuamente asegurada. Es decir, los Estados Unidos, que es un país que tiene más de 6.000 ojivas nucleares, Rusia, que tiene otro tanto, y la China tiene menos, pero que también las ojivas nucleares pesan en una guerra de carácter bien sea limitado o total, en una guerra nuclear sería una hecatombe para todas las naciones. ¿Por qué? Porque este tipo de guerras globalizadas, siempre son guerras que se hacen en base a coaliciones. Entonces las guerras, por lo general, nunca se dirimen entre las dos partes principales, sino que son guerras que de alguna manera se subsistan entre varias estados globalizados. Entonces, es allí uno de los problemas. Entonces, el terreno que nosotros estudiaríamos en este momento sería una guerra de carácter no convencional, que sería a través de una guerra comercial. Entonces ahí tendríamos que verificar quiénes de estos hegemones tienen la mayoría o tienen digamos, el principal argumento para salir victorioso. Es decir, en la guerra comercial, ¿quién saldría victorioso? ¿Los chinos o saldría victorioso los Estados Unidos? Entonces hay que hacer un diagnóstico de la situación en este momento, cómo están comparativamente cada país, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista del ciberespacio y toda una serie de terrenos que habrían que estudiar. Entonces ese es un esquema que hay que tomar en cuenta en el arte de la guerra. Es decir, y en función de, de todas esas situaciones, estudiar la estrategia específica. Es decir, en el caso de los chinos han hecho un estudio minucioso de cómo pueden frenar la estrategia comercial de los Estados Unidos aplicando una serie de acciones que lo complementan y lo convierten en este momento en el primer hegemón de carácter económico. En el tema tecnológico también existe una batalla, ese es otro tipo de terreno. El ciberespacio es otro tipo de terreno y entonces es un tema que se debe revisar. Entonces ahí tenemos que hemos analizado una serie de casos que son verdaderamente sorprendentes pues para analizar. Uno de ellos es el hecho de que hay que examinar la organización, la ética de cada líder en el mundo. Por ejemplo, el caso de Donald Trump fue un caso específico. Donald Trump le declaró la guerra comercial a distintos países. Entonces, esto generó, y no solamente nos
no solamente a sus enemigos, porque podríamos decir que los enemigos, el enemigo declarado de los Estados Unidos en este momento es la China, precisamente por la hegemonía que hay entre los dos países, sino también a sus aliados estratégicos. En este caso es los europeos, es decir, la Unión Europea. Entonces, o la Comunidad Europea, que también tuvieron una problemática muy fuerte con ellos. O sea, esa es una estrategia que queriendo él combatirla, prácticamente se le convirtió en un boomerang porque tuvo problemas con Alemania, tuvo problemas con Francia y de carácter, digamos, de estrategia de tipo político. Pues. Entonces, esta es una manera de ver o de analizar estas distintas situaciones del arte de la guerra. Entonces quiere decir que la guerra, el arte de la guerra, en la estrategia, hay que conocerla muy bien, los elementos específicos de cada uno de estos detalles y en función de estos detalles avanzar. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que aparte del terreno, hay un tema en el arte de la guerra que es muy importante, que es la diplomacia. La diplomacia aconteció que antes de una guerra siempre hay que hacer, o acontece que antes de una guerra siempre hay que hacer los pasos diplomáticos para buscar la manera de que si sucede una guerra, esa guerra lo favorezca a uno y no favorezca al enemigo. Eso ha sucedido en todos los ámbitos que han habido a lo largo de toda la historia del mundo. Ha sucedido mucho con estos dos países que tienen casi alrededor de como 800 años confrontándose, 800, 900, que son Inglaterra y Francia. Incluso hubo una guerra que fue la guerra que duró 116 años, que fue la guerra que se conoce como la guerra de los 100 años, que prácticamente fue por problemas de carácter limítrofe, pero que generó problemas de herencia. Es decir, el rey de Inglaterra siempre se consideró como el rey de Francia también. Entonces eso suscitaba toda una serie de problemáticas y de guerras permanentes entre ellos. Y ellos cada vez que hacían esas guerras, entonces siempre tenían sus aliados estratégicos. Muchas veces intervenían España, intervenía Holanda, intervenía Rusia, intervenían otros países que de alguna manera ayudaban al otro país para intimidarlo y ganar la guerra. Entonces, esa es una estrategia, la estrategia de la guerra, que hay que tener mucho cuidado para poder implementarla. Entonces, estas son cosas que son necesarios saber y es necesario poderlas dirimir, porque el problema de las ojivas nucleares que hay ahorita actualmente en el mundo es un problema de mucha gravedad, porque no es nada más estos países, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, que tienen el monopolio de las armas nucleares, sino que hay muchísimos países que tienen también armas nucleares que en un caso de una guerra global causaría como un efecto mariposa y podría generar la hecatombe en el mundo. Entonces, esto es la delicadeza que tiene una guerra sumamente de carácter mundial, valga la redundancia, en el planeta Tierra. Entonces, estas consideraciones son necesarias hacerlas, porque incluso en Venezuela fue un país que tuvo un programa nuclear en el año de 1956, Marcos Pérez Jiménez, conjuntamente con el presidente Eisenhower. Y fue un esquema que se llamó Átomos para la Paz, un esquema que se utilizó en el año de 1956. Y fue el único caso en América Latina que hizo los Estados Unidos conjuntamente con Marcos Pérez Jiménez. Pero una vez de la caída de Marcos Pérez Jiménez, se generó, pues se derogó este tipo de programa y posteriormente los argentinos en 1976 y Brasil en 1978 también hicieron un esquema de programas nucleares, ya en plena dictadura. Pero esto también feneció. Entonces,
esa es una de las cosas que tenemos que tener presente en el esquema del arte de la guerra. Primero, trabajar la estrategia. Segundo, acabar con los aliados. Y tercero, después de acabar con los aliados, después de hacer una estrategia, acabar con la estrategia del enemigo, entonces atacar al enemigo. Muchas gracias. Y suscríbanse.